¿De acuerdo? Lo que vamos a ver hoy y mañana es el procedimiento administrativo. Y os preguntaréis, ¿y por qué vemos el procedimiento administrativo? Eso no es deporte. Fijaos, como os digo, estos son los trámites telemáticos que hay en la página de tramitación telemática de la pestaña de promoción deportiva del Consejo Superior de Deportes. Si entras en la web del Consejo Superior de Deportes, te vas a promoción deportiva y dentro de promoción deportiva está la tramitación telemática. Tramitación telemática que es la ventanilla donde te explican todos los procedimientos abiertos y cerrados y todo lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? En todos los ámbitos del deporte. Fijaos. Por ejemplo, ayudas y subvenciones. La línea 201637 es la línea presupuestaria. Pero eso no nos interesa, están los presupuestos. Becas de formación postdoctoral en el Consejo Superior de Deportes. Si eres un tío que te has sacado la tesis y te interesa presentarte para una beca de formación postdoctoral, porque ya has hecho la tesis doctoral en el Consejo Superior de Deportes, eso es lo que tendrías que hacer. Eso, Andrea, ¿sí? Es Andrea, ¿verdad? Andrea, ¿lo puede solicitar un club? Imaginemos que tiene un tío que es muy bueno. ¿Lo puede solicitar un club? No. ¿Por qué? Persona física. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede presentar? Por internet, por el correo postal y presencialmente. Como veis, hay muchas pestañas abiertas. Son diferentes tipos de procedimientos según la materia de que se trate. Estos son becas de formación postdoctoral. Si os fijáis, presencialmente, ¿según qué? Según un artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Y esto se supone que es de forma. Si os vais abajo, veréis recursos. Según la LRJPAC, 116 y 117. Podemos ver otra pestaña. Quitamos esta de aquí. Préstamos a federaciones deportivas españolas para deportistas de alto nivel. Imaginaos que sois gestores de una federación. Esto se hace para ayudar a las federaciones a que financien a sus deportistas. Si tenéis deportistas de alto nivel, os conviene este procedimiento, porque os darán dinero. Pero no os lo dan, os lo prestan. ¿Dónde se presenta? Presencialmente. Andrea, ¿qué tipo de personas presenta esta solicitud? ¿Por qué? Porque es una federación. Tipo de persona, jurídica, no física. ¿De acuerdo? Por tanto, no lo presenta el deportista de alto nivel, lo presenta la federación en su nombre, porque prestamos a la federación. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ver con lo otro? Presencialmente, el LRJPAC, la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Recursos, Ley de Procedimiento Administrativo Común. Ayudas a comunidades autónomas y otros gastos para centros de tecnificación deportiva, que hemos visto lo que son, y centros especializados de tecnificación deportiva. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen en común? El LRJPAC para la presentación. Recursos, el LRJPAC. ¿Esto lo presentan las federaciones, las solicitudes? No, las comunidades autónomas. De una administración a otra. Acordaros lo que vimos eso de, puede ser los dos de oficio. No sé quién estaba en clase y quién no, pero vimos el problema ese de si los actos administrativos vienen de la administración y se llaman de oficio porque vienen de la administración, ¿qué pasa en estos casos? Es una administración la que pide a otra administración algo. ¿Cuál es la parte y cuál es el oficio? ¿De acuerdo? Aquí tenéis otro ejemplo de lo importante que es el procedimiento común. Subvención para la organización de campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas. Algunos de vosotros habéis ido a esos campeonatos. Pues esto lo piden las comunidades autónomas. La Ley de Procedimiento Común. Para los recursos. Perdón. La normativa de trámite directamente, ¿eh? La Ley de Procedimiento Administrativo Común. Directamente. Sí. Cuando dice la ley común, no la 38 38-2003, no, estoy refiriendo a la Ley 3092. Ah, vale. La de procedimiento La primera que pone el recurso. Eso es.
Otro ámbito del deporte. Ayudas para desplazamientos a la península de equipos y o deportistas de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Si esos vienen a competir, están subvencionados. No al contrario. ¿Pero por qué? Porque generalmente los campeonatos nunca se hacen en islas, se hacen siempre en la península. Eso pasa con los campeonatos universitarios también. Nunca se hacen en las islas, siempre se hacen en la península. Entonces, se considera que están en desventaja respecto a los de la península. En por avión o tal, porque es más caro, están subvencionados. La ley de procedimiento administrativo común. La ley de procedimiento administrativo común para el recurso. ¿De acuerdo? Habrá procedimientos, estos son procedimientos, que pueden usar la ley de procedimiento administrativo común o no. Porque la ley de procedimiento común es supletoria, lo hemos visto eso muchas veces. Es supletoria. Eso quiere decir que si no hay otra norma que se ajuste a los principios generales del procedimiento, se aplica esa. Por ejemplo, si no hay nada establecido para los recursos, se aplica la ley general. ¿De acuerdo? Si no hay nada establecido para los plazos, se aplica la ley general. Si no hay nada establecido para el tipo de presentación del trámite, se aplica la ley general. Si el sistema deportivo tiene tiene la capacidad de establecer unos procedimientos perfectamente reglados, no les hará falta la ley de procedimientos generales. ¿De acuerdo? No le hará falta al sistema deportivo aplicarla. Eso sí, tendrá que respetar los principios generales de procedimiento, porque los sistemas deportivos dependen de la administración pública. Aquí tenéis otro ejemplo. Ayudas a universidades públicas y privadas para proyectos de investigación, estudios, también aplica la ley de procedimiento común. Autorización, licencias y declaraciones. Organización de campeonatos de España universitarios. El que quiere organizar con la universidad, porque son las dos universidades públicas y privadas las solicitantes, si quieren organizarlo saben que tienen que cumplir unos trámites. Los trámites están establecidos aquí, en este procedimiento. Y como veréis, utiliza el procedimiento administrativo común también. Aprobación de estatutos y reglamentos de las ligas profesionales, que hay dos. Procedimiento común. ¿De acuerdo? Artículo 38.4. Como veréis, la normativa del trámite está en la ley del deporte. La ley del deporte. Porque la ley del deporte dice que es una liga profesional. Por lo tanto, si no sabemos qué es una liga profesional, no podemos solicitar la aprobación de los trámites. ¿De acuerdo? La ley procedimiento administrativo común también está presente en recursos. Revocación de la constitución de federaciones deportivas españolas. Se constituye la federación deportiva y luego se revoca, por lo que sea, porque ya no cumple sus fines o objetivos. También cumple con el procedimiento común. Y por último, reconocimiento de una modalidad deportiva a los efectos de la ley del deporte. También cumple con la ley del procedimiento administrativo común. Fijaos que en este caso, plazo de solicitud y lugar de presentación no pone la ley de administrativo común. Especifica ella misma el procedimiento. Sí, muy enseguida. Pero para los recursos sí. Por eso os digo que utiliza lo que le conviene de la ley común. Lo que no, establece sus propios procedimientos. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo de que los procedimientos pueden ser de muchas clases. Puede haber muchas administraciones implicadas. Puede haber muchas entidades con delegaciones de funciones públicas implicadas. Puede haber muchos interesados. Pero cuando estamos hablando del interés común de todos, es decir, estamos en un ámbito que es el deporte, que el deporte interesa a la administración pública y por tanto le impone determinadas formalidades, entonces aplicamos las leyes del procedimiento, la ley del procedimiento común, los principios generales. Sea cual sea el procedimiento. Como habéis visto, muchos ámbitos, becas, ayudas, préstamos, autorizaciones, y sin embargo todas utilizan el procedimiento común. Por tanto, os interesa conocer por lo menos algo del procedimiento administrativo común. ¿Vale? Andrea. Lo que aparecía estaba el procedimiento administrativo común y lo de al lado, era LJ. Eso, es que se llama así. Es que le sobra una letra. LRJ PAC. Ahí pone LRJP PAC. ¿De acuerdo? O LRJA
en ley de régimen jurídico de las administraciones y procedimiento administrativo común. Pero no sobra una A, pero bueno, da igual. Esa es la nomenclatura de la ley. ¿De acuerdo? Para no estar diciendo entero el texto. Ley de régimen jurídico y procedimiento administrativo común. Pues para no decir eso dices LRJPAC. Ley 3092, lo puedes llamar de muchas maneras. ¿Vale? Por tanto, primera peculiaridad de los procedimientos administrativos del sistema deportivo español, porque nosotros no vamos a ver otro, del sistema deportivo español. Como es público, como los procedimientos son públicos, responden a la utilización o implantan o establecen la utilización siempre de los principios del procedimiento administrativo. Los principios del procedimiento administrativo. Y esos principios están en una ley. Esa ley es, como decimos, la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. Es la número 30 de 1992. De 26, lo ponía por aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué encontramos aquí, en esta ley? Encontramos lo dicho, los principios básicos del derecho administrativo, del procedimiento administrativo. Por ejemplo, el derecho a la información. Es decir, los interesados tienen el derecho a conocer el expediente por el trámite que están estableciendo con la administración. Tienen el derecho a conocer todos los documentos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el principio de la audiencia. Tienen el derecho a poder hablar con la administración cuando se consideran interesados, con un interés legítimo. Tienen el derecho a recurrir. Esos son principios básicos, principios de publicidad de los procedimientos administrativos. El principio de impulso de oficio, es decir, es la administración la que tiene que darle marcha al procedimiento. No puede dejarlo sin efecto. No tiene que ser el interesado el que esté pendiente del procedimiento. Es la administración la que tiene que estar pendiente de que el procedimiento funcione. Por eso se establecen plazos para las resoluciones de las administraciones. Por eso existe un concepto que veremos que es el silencio administrativo. Es decir, la administración no puede estar callada, tiene que resolver. Tú no puedes pedirle algo y esperar a que te diga algo indefinidamente. ¿De acuerdo? Hasta para eso hay reglas. Y yo solicito la constitución de una federación deportiva y no puedo estar toda la vida esperando a que la constituyan. Algún día me tendrán que decir, oiga, no, o sí. Yo no puedo solicitar la constitución de un club deportivo y esperar 4 años a que me autoricen. Entonces la administración se autoimpone reglas para tener que resolver. ¿De acuerdo? Eso es el impulso. Por tanto, los principios. Los interesados. ¿Qué es un interesado? ¿Quién puede ser interesado? ¿Qué son los interesados? Son las partes del procedimiento. Generalmente, porque como hemos visto ahí había una administración que se lo solicitaba a otra administración, generalmente los interesados son las personas físicas o jurídicas que tienen relación con la administración, pero no son otra administración, para que lo tengáis claro. ¿De acuerdo? Ahora bien, que puede ser otra administración, claro que sí. Por ejemplo, lo que hemos visto en las ayudas para los centros de tecnificación y centros de especialización deportiva. Si es una administración la que le pide a otra, bueno, pues interesado en este caso se equipara al solicitante. ¿De acuerdo? Podemos decir, para tenerlo más, para aclararlo mejor, que siempre es interesado el que solicita a la administración. ¿De acuerdo? Siempre es interesado el que solicita a la administración.
Los principios del procedimiento. Los interesados. Las partes del procedimiento. Las partes del procedimiento. Los actos administrativos. Encontramos definiciones, es decir, esto es un procedimiento que se establece para las administraciones. Bueno, pues nos dirán qué es una administración. Mejor, ¿cuáles son las administraciones públicas? Porque esto está hecho para las administraciones públicas. ¿Por qué se aplica a las federaciones, Ángel? Ángel, ¿por qué se aplica a las federaciones? Digo, hemos visto aquí que cualquier trámite de deporte, más bien, no a las federaciones, ¿por qué se aplica esta ley? Hemos dicho que es una ley de la administración. ¿Por qué se aplica a los procedimientos que se establecen con entidades o agentes deportivos? Pues porque esa ley no está enfocada hacia el deporte. ¿Qué hemos dicho? Es una ley de procedimiento administrativo común para las administraciones, para todas las administraciones. Esta ley la usas para recurrir una multa, para pedir una licencia de ocupación, para pedir una licencia de apertura, para, ¿qué te diría yo? Para renovar la fachada del edificio, para hacer obras en tu casa, para que pongan acequias, o sea, canalizaciones en la partida de chalés, para que pongan iluminación, para una expropiación, para cualquier tipo de procedimiento con la administración se usa esta ley. ¿Las federaciones pertenecen a la administración? ¿Es una pregunta o una afirmación? Es una pregunta. ¿Alguien puede responderle? ¿Tú puedes responderle? ¿Yo? Sí. No sé. Sí. ¿Alejandro? Sí. Las federaciones son administración. La administración delega funciones en una... Pero las federaciones no son administración. No son administración, ¿de acuerdo? Son entidades privadas. Lo dice su definición. Hay cosas que tú vas sabiendo porque vas aprendiendo la definición, pero no por ello tienes que aprenderte la definición. ¿Me entiendes o no? O sea, por eso te digo que eso es la práctica al final. No son administración pública las federaciones. Pero si ven esta porque no tiene otra, ¿no? ¿Perdón? Se verán esta porque no hay otra. No. Antes has dicho que si hay otra Sí, pero esa no es la conclusión acertada. La conclusión acertada, es cierto, es la que ha dicho el compañero. Utiliza el procedimiento administrativo porque la administración delega funciones en ellas y las convierte en instrumentos para desarrollar las competencias administrativas que tiene la administración en deporte. Por tanto, las convierte en administración. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo solicito la licencia para entrar en una federación, en principio, el procedimiento que yo tengo que seguir tiene que responder a esos principios. Digo en principio porque, como bien dice Andrea, si hay algún procedimiento establecido para la licencia, tendré que seguir ese procedimiento. ¿De acuerdo? Ahora bien, los principios básicos del procedimiento se tienen que respetar. Otra cosa son las normas del procedimiento. ¿De acuerdo? Eso para solicitar la licencia en una federación. Pero ¿y para solicitar la licencia en un club? ¿Tú qué opinas, Andrea? Sí. Hemos dicho que las federaciones deportivas son... ¿Qué son? Son asociaciones, sí, pero ¿qué acabamos de decir? Son instrumentos de la administración pública, ¿de acuerdo? Que tienen que seguir las normas del procedimiento público porque, por lo menos los principios, porque la administración delega funciones en ellas. ¿De acuerdo? ¿Forman parte del sistema deportivo las federaciones o no? Hemos dicho que los sistemas deportivos en España, el sistema deportivo es básicamente público. Entonces, mi pregunta es, yo para solicitar una licencia a una federación
o un club, imaginemos que un club tiene que solicitar licencia, vosotros, cuando vais de alta al club, necesitáis un certificado, ¿no?, de la federación. Para eso se establece un procedimiento. Esos procedimientos tienen que respetar los principios básicos del procedimiento común para las administraciones. Ahora bien, los clubes también pertenecen al sistema deportivo, ¿sí o no? Yo, para solicitar una licencia en un club, tengo que respetar los principios básicos de la administración, los principios básicos del procedimiento administrativo común, igual que las federaciones, ¿no? ¿Son entidades privadas las federaciones o no? Sí. ¿Y los clubes son entidades privadas o no? Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que sí, ¿no? No, ¿por qué? Porque los clubes son agentes deportivos que no cumplen funciones públicas. Podríamos argumentar lo contrario, pero no lo vamos a argumentar, ¿de acuerdo? Entonces, no cumplen funciones públicas los clubes. Esa es la diferencia entre una federación y un club. ¿Eso quiere decir que no tienen que respetar los principios básicos del procedimiento? Pues sí, efectivamente, no tienen que respetar los principios básicos del procedimiento. Otra cosa es que no tengan que respetar, mucho ojo, los principios básicos constitucionales. Es decir, a un señor que es de color no le pueden negar la licencia en un club porque sea de color. A un señor que profesa la religión islámica no le pueden prohibir la pertenencia a un club porque profesa la religión islámica. ¿Me entendéis o no? Yo no entiendo, porque por ejemplo, tú haces una licencia, ¿no? Tienes que ir al ayuntamiento para que te firmen unas cosas, luego mandarlo a la federación, y luego la federación pues hará otra cosa. Pero entonces el procedimiento que sigue el club para que los atletas puedan hacer la licencia, que tienen que ir al ayuntamiento, tienen que firmar unos papeles, tienen que pedir, no sé qué, todo eso no son principios administrativos, ¿eso? Sí, pero el club te puede negar a ti hacer el procedimiento, por ejemplo. Es decir, vamos a ver, en principio no tendría por qué intervenir el ayuntamiento, para empezar. Porque el ayuntamiento es una entidad pública y no tiene ninguna relación con la federación. Es decir, la federación, la licencia la da la federación. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pues si la da la federación, la relación que tú estableces no es con el ayuntamiento, es con la federación. Otra cosa es que los trámites, la administración pública los haga suyos. ¿De acuerdo? Lo que estamos discutiendo aquí no es eso. Lo que estamos discutiendo es, porque ya me has hablado de una federación, y yo ya me quito el trámite con la federación. Con la federación está claro que tiene que respetar esos procedimientos, esos principios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la federación, ¿qué hace? Acabamos de decir, cumple funciones públicas, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de los clubes, que es otro agente deportivo, que es igual de importante que las federaciones y que también es una entidad privada como las federaciones. Ahora bien, el club tiene que seguir los principios básicos del procedimiento. Por ejemplo, audiencia. Imagínate que un club, tú vas y le dices, quiero hacerme la licencia con este club. Y te dicen, no. Y tú dices, no, yo tengo derecho al trámite de audiencia. Y el tío te dice, ¿tú le vas? ¿Eso qué es, para empezar? ¿De acuerdo? A eso me estoy refiriendo. No, ¿por qué? A ver, enséñeme usted el expediente. Quiero una razón motivada de por qué se me deniega la licencia en este club. Te puedo decir, no, mira, porque no. ¿De acuerdo o no? A eso vamos. Porque los estatutos de los clubes no se publican en el BOE. ¿Que no? ¿A que no se publican en el BOE? Pues como no se publican en el BOE, ¿eso quiere decir que son públicos? ¿Sí? Los estatutos del club son públicos, se publican en el BOE, no los conoce todo el mundo. No los conoce todo el mundo. ¿De acuerdo? No se publican, por tanto no están publicados, es decir, no tienen fuerza de ley, digamos, y no son públicos porque no los puede ver todo el mundo, salvo que el club te los quiera enseñar. Entonces tú llegas y le dices, oiga usted, ¿por qué a usted no me admite? Voy ahí, soy de color rojo. Entonces el club se llama Club Verde de Atletismo. Y yo, oye, ¿por qué usted no me deja? Yo debería mirarse el espejo y decir, normal. Pero no es así. Entonces el tío dice, oiga, me tiene usted que admitir. Una cosa son los principios del procedimiento y otra cosa son los principios constitucionales que todas las personas físicas o jurídicas tienen el deber de cumplir. Y yo no puedo negarle a un tío pasar a un bar, por ponerte un ejemplo, si el tío va
debidamente vestido, se comporta como Dios manda, en fin, no tiene otra historia. Otra cosa es que el tío entre pegando voces, pues lo echas. ¿De acuerdo? Pero en principio es un establecimiento público. El club es lo mismo, es un establecimiento público, pero de donde te pueden echar y de donde te pueden no admitir. A la hora de no admitirte, tienen que respetar los principios básicos constitucionales. No puede haber un trato desigual, no puede haber un trato perjudicial para el interesado en este caso, porque no cumple los requisitos de forma que tienen los socios del club, lo que están obligados a, pero porque la Constitución lo impone. Y otra cosa son los principios de procedimiento. Oiga, ¿por qué usted no me deja entrar en el club? Te pueden decir, ¿por qué no? Vais usted a su casa. Ahora, una federación no es así. Enséñame los estatutos, no te los enseño. Una federación no hace falta que los enseñes, te vas al BOE y los miras. Y sabes por qué no te admiten o por qué sí. Ah, que no tengo 18 años. Vale, entonces no me admiten, será por eso. ¿Vale? ¿De acuerdo o no? Pero la diferencia básica es que los clubes sí que son entidades privadas, puramente privadas. Y por tanto, tienen sus propios procedimientos. Son como una empresa. Tú vas a Picolinos y haces una solicitud para trabajar en Picolinos y te pueden no contestar en la vida, ¿verdad o no? No tienen que respetar los principios del procedimiento. En la entidad es un orden público, ¿no? Sí. Por eso te contesta. Si tú dependes de ellos para la libertad, ¿por qué no tienes procedimiento de eso? No, es que yo no he dicho eso. Tú imagínate, vamos a ver. Vamos a ver. En el sistema deportivo hay dos tipos de entidades, públicas o privadas. Hasta ahí, eso está claro, ¿no? Eso está claro. Cuando tú entablas una relación con la federación o con la administración, en el caso que tú has puesto, la administración y la federación están obligadas a respetar los principios básicos del procedimiento administrativo común para las administraciones. Una, porque son administraciones. Y dos, porque las federaciones cumplen por delegación funciones públicas. Por tanto, se convierten en administración. ¿De acuerdo o no? Entonces, un registro público de entidades deportivas es administración. No te preocupes que te contestarán. ¿De acuerdo o no? Estás entablando una relación con la administración. Estamos hablando de otro tipo de entidades deportivas, que son los clubes. Los clubes no son administración, eso está claro. Los clubes no cumplen por delegación funciones públicas, porque no lo dice así la ley. Por tanto, no son figuras en las que influya el derecho público. ¿De acuerdo o no? Son privadas. Y como privadas que son, pueden establecer sus propios procedimientos. Claro, interno, pero es que solicitar una licencia a un club es un procedimiento interno del club. ¿De acuerdo o no? Es un procedimiento interno del club. Otra cosa es que el club solicite la autorización, la validación de esa licencia en la federación. Pues yo voy al club, me admite la licencia. No me falta ni que lo mande por correo certificado, porque su procedimiento no lo establece. Me admite la licencia y cuando el club manda la licencia a la federación, entonces se establece una relación pública. El club con la federación sí que tiene una relación en la que intervienen los principios del procedimiento administrativo común. ¿De acuerdo? O los que estén establecidos en la federación correspondiente, pero que siempre es decir, si el club ve denegada la licencia, podrá interponer un recurso. Para que os hagáis la idea. Si yo voy a un club y no me admite la licencia, no quiere que yo forme parte, pues no hay recurso que interponer. Como mucho me voy y le planto una demanda. Una demanda en los tribunales ordinarios. ¿Por qué? Porque estoy viéndome perjudicado porque no se respetan si yo cumplo con todos los requisitos de ser persona, 18 años, no tengo antecedentes penales, ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no me admite, oiga? ¿De acuerdo o no? Porque hay federaciones que si no es por medio del club no puedes entrar. Ha levantado la mano. ¿Que las administraciones pueden delegar funciones al club? Las administraciones. ¿No? Pues aquí en esta pasada o algo parecido. No. Lo que puede hacer, como son entidades privadas, lo que puede hacer una administración con un club es firmar un convenio. Otra cosa es delegar funciones. No es lo mismo. No es lo mismo. No puede delegar funciones porque no es administración pública. La delegación de funciones, que es algo que se establece aquí, la delegación de funciones
se establece entre administraciones o entre órganos de la propia administración, pero nunca con entidades privadas. ¿De acuerdo? Nunca con entidades privadas. Con entidades privadas lo que se usan son otro tipo de instrumentos, que son, lo visteis aquí, la fundación, por ejemplo. Una fundación deportiva municipal es un instrumento. Un convenio es un instrumento. Un consorcio es un instrumento. Un patronato es un instrumento. Y un contrato con un club, con una empresa, es decir, eso no es delegación de funciones. Eso se llama de otra manera. A ver quién sabe decirlo. Pon el ejemplo claro. Dime lo que pasó. A ver si alguien sabe de lo que estamos hablando. Que en esta ciudad el ayuntamiento ha sacado, no sé si porque son 700 becas para niños deportistas. 700 becas para niños De deportistas. 100 euros. Entonces las ha publicado como abiertamente. Con independencia de los recursos económicos que tengan No, esos no, niños. espera. Bueno, no, depende de la renta y todo eso, pero que no han dejado nada claro que todo eso. Vale. Que entonces, si algún niño lo quiere solicitar, lo ha publicado el ayuntamiento, tiene que ir a su club, si está federado, o si no está federado, no lo puede solicitar. Tiene que ir a su club y pedirle al club que rellene, tiene que traer una fotocopia de DNI, no sé qué, y una autorización que da el ayuntamiento. Entonces el club quien se encargue de llevarlo al ayuntamiento para que lo tramite. Entonces, y el club esa gana. subvención, o lo que sea, ¿quién la pide? ¿Las personas físicas o jurídicas? Físicas. Personas físicas o jurídicas, he dicho yo. ¿Físicas o jurídicas? ¿Físicas o jurídicas? Bueno, ¿cuál es el trámite que estaba diciendo ella? ¿Qué trámite estabas diciendo ahora mismo? ¿Qué trámite estabas diciendo? Que la persona lo tiene que solicitar al club, pero el club es el que tiene que darse al ayuntamiento. ¿Y eso qué quiere decir, amigos? ¿No? Es una persona jurídica la que lo pide, ¿sí o no? Yo tengo tantos deportistas de niños, de menores de tal y cual, que cumplen con no sé cuántos, que están federados. ¿Verdad? Presento toda su documentación. ¿Y ellos le dan la subvención a quién? Esa es la pregunta. Lo da el club, pero el club tiene que darla e ingresarla a los niños. O sea, el club no se lleva nada. Tú mañana vas a venir, ¿no? A clase. ¿Podemos tener el documento? ¿De qué? ¿Podemos tener el documento? Vale. Si me lo pasas, se lo pasamos a todos. Pues eso es un ejemplo de que solicita, el dinero va para la persona física, pero quien solicita es la persona jurídica, ¿no? No hemos visto las bases de la convocatoria, pero se supone que es así por lo que estás diciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Ese dinero se lo dan, por ejemplo, igual 7 solicitudes de dinero, se lo dan luego a los 7, o de esos ya se lo solicitan. No, te ingresan a ti los 700 euros, que son 7, y luego el club, o sea, tiene que dar como un justificante al solicitante como que lo ha recibido. Vale, y ahora yo te hago una pregunta. Y si uno de Tú imagínate, para poneros el ejemplo que estábamos hablando hace un momento, ese de los clubes tienen procedimientos comunes administrativos y las federaciones, perdón, los clubes no tienen y las federaciones sí tienen. O las administraciones, porque esto era con ayuntamiento. Entonces, ahora te voy a poner un ejemplo práctico, que seguro que se ha dado en esos clubes, y es, ¡hostia, tío! ¡Que te tenía que haber dado la documentación! ¡Que se me ha olvidado! El tío va en el coche ya, lo siento, pero no puedes presentarlo. Estoy aquí ya lo he presentado, macho. Eso es un procedimiento interno. ¿Qué? Mandas un email. Oye, el que quiera que el chaval que tal igual, que me dé fotocopia de DNI. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Porque no establece procedimiento interno. Es, oye, pásame el DNI. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando yo tengo que presentar en un ayuntamiento, tengo hasta el día tal, a la hora tal. Entonces el tío va en el coche ya. Si eso pasa con una administración pública, pues a lo mejor el que tiene que coger la beca puede mandarlo por correo. A lo mejor. Pero como se lo tengo que dar al club, y el club no tiene ningún procedimiento, ¿cómo te lo tenía que dar? ¿No te lo daría en fax? No, tío, es que el fax ya no funciona. Hostia, no funciona el fax. ¿De acuerdo o no? Ese es un ejemplo de que... Y entonces ¿yo qué hago? Que mi chiquito se ha quedado sin tal. Se ha quedado sin beca de 100 euros. ¿Qué le pongo un recurso al club? ¿Recurso? ¿Contra quién? ¿Contra qué órgano del club? Porque eso es una resolución de un órgano del club. El secretario. Me tenéis que dar a mí todo. ¿De acuerdo? Entonces el secretario lo lleva. ¿El miembro del club qué hace? Recurrir la decisión del secretario. ¿Ante quién? Ante el presidente. A ver, el procedimiento, oiga. Por eso digo. Por eso digo, que al final es de Berlanga, ¿sabes? Es de Berlanga. Es decir, ¿dónde lo presento? No lo sé. Mándamelo. ¿Pero dónde te lo mando? Es que no estoy en la oficina. Y voy a la sede, no, si está cerrado. Dáselo a tu hijo que venga. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento del club.
Otra cosa son los clubes grandes, claro, porque los clubes grandes son grandes por algo. ¿Vale? La diferencia es esa, la diferencia es que el club, cuando tiene que presentar ante la administración, no le vale eso de te lo mando por, oye, le llama al concejal o al administrativo de turno. Oye, que voy para allá corriendo y tal. El administrativo dirá, macho, yo estoy aquí en el registro. Si tú vienes antes de las 2, pues te sello. Si no, pues no. Y eso no sería delegar la función. No, eso no es delegar funciones. Estamos hablando de que, porque tú piensas que delegar la función es encargar al club de que recoja todas las fichas, ¿no? De que recoja a todos los chavales. Eso es delegar función. No, lo que pasa es que la convocatoria será para los clubes. ¿Vale? Ya veremos la convocatoria, porque si es individual, es decir, para las personas físicas, yo no tengo por qué presentar nada con el club. Voy directamente, entonces el tío ya no tiene que decir, oye, que te lo mando por favor. No, coge el tío, va y lo lleva al ayuntamiento, se lo sella y punto. ¿De acuerdo o no? Esa es la diferencia entre tener funciones públicas y no tenerlas. Y los dos son entidades privadas y los dos son agentes deportivos. ¿De acuerdo o no? ¿Vale? Entonces, En cuanto a lo del marco jurídico, sí. en un club, la diferencia del marco jurídico en un club y en una federación, Sí. el marco jurídico de la federación estaría en el BOR Sí. y el de club estaría en todo el estatuto. Exacto. Porque el marco jurídico del club no se publica. No se publica. Ahora sí no es verdad, porque los clubes, ¿dónde vienen regulados? Yo tengo que hacer esa pregunta. ¿Dónde vienen regulados? Si yo quiero saber lo que es un club, ¿qué hago? Si yo quiero saber lo que es un club, ¿qué hago? Vienen regulados por el Estado. ¿Pero dónde? ¿Perdón? ¿Dónde viene regulado la definición de un club y los requisitos mínimos que tiene que cumplir? En los estatutos de la comunidad hemos dicho que los estatutos de la comunidad lo que dicen básicamente es, en todos los estatutos, es la Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana, el Consell, tiene competencias en 1, 2, 28 deportes. Como es a la ley del deporte de la propia comunidad. Como no sea, no, es que es. ¿De acuerdo? En la ley es donde está regulado qué es un club. Porque aquí hemos hablado muchas veces, o a lo mejor lo hemos dicho alguna vez que otra, que el sistema deportivo español, por mucho que esté descentralizado en comunidades autónomas, es homogéneo. Es decir, un club es lo mismo aquí que en Cataluña. Igual dentro de 18 meses no, pero hasta hoy sí. ¿De acuerdo? Entonces, como es lo mismo, eso es así porque está establecido en las bases reguladoras del deporte nacional. Y esas bases están en la ley nacional, la ley estatal. ¿De acuerdo? ¿Cómo se desarrolla eso? Es decir, la ley estatal dirá qué es un club y si tiene que tener presidente y asamblea. Y habrá otras leyes, 17, que dirán a lo mejor más cosas. Presidente, asamblea y junta directiva, por ejemplo. O que los estatutos vengan por triplicado. Pero para que nunca pueden dejar de tener estatutos, porque eso es lo que dice la ley nacional. ¿Vale? Por tanto, ¿dónde puedo saber yo lo que es un agente deportivo? En la ley. Las bases, ¿eh? El desarrollo es otra cosa. Entonces, el marco jurídico de un club no se publica, no está publicado en el BOE, ni en el diario oficial de la Comunidad Valenciana. Tú entras en la web de la Secretaría Autonómica del Deporte y no encuentras ninguna manera de llegar a los estatutos de los clubes deportivos. Tienes un modelo, pero no tienes los estatutos. Claro, claro. Si tú vas a un club y déjame los estatutos para que lo veas, te puedo decir no. No te los dejo. No son públicos ni están publicados. No. ¿De acuerdo? Son públicos si el club te permite verlos, pero desde luego no están publicados y por tanto, por definición, no son públicos. Pero están publicados internamente. Sí, internamente, por eso tú no perteneces al club, porque no sabes lo que son los estatutos. ¿De acuerdo? Otra cosa es que si tú quieres pertenecer, tendrás que saber lo que son los estatutos, no lo que viene establecido en ellos. ¿Vale? Bien.
En el procedimiento administrativo, generalmente, hay dos partes. Lo que no quiere decir que haya más, pero hay dos partes, ¿vale? Entonces, todos estos procedimientos, por ejemplo, son procedimientos entre la administración y aquel que lo solicita. Las dos partes, ¿quiénes son? La administración. Sí, señor. Y los interesados, ¿vale? ¿Qué es una administración o cuáles son las administraciones? Están ahí. ¿De acuerdo? En la LJP. No os digo ni en el artículo, no me lo sé. Están ahí. Por ejemplo, las universidades públicas son administración. Lo pone ahí. ¿Las federaciones son administración, Ángel? No. Pues entonces no está aquí. Si no está aquí es que no son administración. ¿Vale? ¿Qué es un interesado? ¿Qué es un interesado? Todo aquel que tiene un interés legítimo en el procedimiento. Y así lo dice la ley. Todo aquel que tiene un interés legítimo. ¿Y eso qué es? Sencillo. Recordad, estamos hablando de procedimientos. Por tanto, todo lo que hagamos referencia, enmarcarlo dentro de un trámite entre la administración y tú mismo. Todo aquel al que le afecte el procedimiento tiene interés legítimo en él. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ayudas a las comunidades autónomas y otros para gastos en centros de tal. Entonces, hemos visto antes el trámite, y lo vamos a poner otra vez. En este caso, ¿quién es la administración? ¿Quién es la administración? El Consejo Superior de Deportes. ¿Cuál era tu nombre? Miriam, ¿qué es el Consejo Superior de Deportes? Un órgano de la administración. ¿Por qué es un órgano de la administración? Porque tiene funciones... ¿Perdón? ¿Tiene personalidad jurídica propia? No. ¿Y puede ser un órgano de la administración? ¿Tiene estructura propia? ¿Lo dudas? ¿Qué órgano ocupa la presidencia del Consejo Superior de Deportes? ¿Qué órgano del Estado ocupa la presidencia del Consejo Superior de Deportes? El ministro de Educación, Cultura y Deporte. ¿De acuerdo? Entonces, para contestar a todas las preguntas, ¿verdad o no? ¿Es un órgano de la administración? Sí. ¿Ángel? Sí. ¿Qué es? ¿Tiene personalidad jurídica propia? Sí. Por tanto, ¿puede ser un órgano de la administración si tiene personalidad jurídica propia? Mi pregunta es, ¿los órganos tienen personalidad jurídica propia? No. El Consejo Superior de Deportes tiene personalidad jurídica propia. Por tanto, estrictamente, ¿es un órgano de la administración?
No. ¿Qué palabrita, si estuviera aquí la compañera, pues vendría a colación a hablar con ella? Pero ¿qué palabrita tiene el Consejo Superior de Deportes? Porque lo dice su definición, es un organismo del Estado, ¿de acuerdo? Y lo es así porque lo dice la ley. Es un organismo porque lo dice la ley. Tiene personalidad jurídica propia porque lo dice la ley, ¿de acuerdo? Está presidido por un órgano del Estado, con independencia de quien lo ocupe, con independencia de la persona física que lo ocupe, que es la Secretaría de Estado para el Deporte, que es el que va después del ministro. Por tanto, no es el ministro. ¿Bien? Eso es... El Consejo Superior de Deportes, entonces, en este procedimiento de subvenciones a centros deportivos de planificación, ¿es el interesado, Miriam? No. ¿Quién es el interesado? Los deportistas, por tanto, las personas físicas. Cada uno de los deportistas solicita, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo con ella, entonces? Estoy hablando con él, preguntándole si está de acuerdo contigo. Shh, por favor, ¿eh? Más claro no puede ser, me refiero a la información que da en la página. ¿Lo puedes leer o no? ¿Lo puedes leer? ¿Quién solicita? Comunidades autónomas y empresas públicas, ¿de acuerdo? ¿Alguna persona jurídica privada puede solicitar esta subvención? ¿Alguna persona jurídica, redundo, pero las empresas públicas no son también administración pública? Porque si no, ¿por qué se llaman empresas públicas? Y lo pregunto por una cosa. Vamos a identificar siempre la administración y el interesado, lo vamos a diferenciar por un verbo. Un verbo. Del interesado a la administración. Solicitar. Generalmente, como veis, hemos dicho que generalmente un interesado suele ser una persona física, un ciudadano, una persona jurídica, privada. En este caso son personas jurídicas públicas, ¿de acuerdo? Que solicitan a otra administración. Si nosotros nos regimos, porque siempre hay dos partes en el procedimiento, en el que una es administración y la otra es interesado, no podríamos ahora mismo distinguir cuál es administración y cuál no, o cuál es interesado y cuál no, porque puede haber implicadas dos administraciones. Y eso es importante a la hora de ver los actos administrativos. ¿Vale? Es importante saber de qué lado estamos luego para ver los tipos de actos administrativos. No es porque queramos decirlo así. Por tanto, vamos a relacionar la palabra interesado con solicitud, con el que solicita o el que contesta. Pero generalmente es eso, con el que solicita a la administración. ¿Vale? ¿De acuerdo? A la administración, con el que solicita. En este caso hay dos administraciones, porque puede solicitar una administración a otra. Cada comunidad autónoma al Consejo Superior de Deportes. Pero no por eso deja de ser administración, pero se convierte en interesado en el procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto o no? ¿Por qué digo que tiene relevancia a la hora de saber qué tipo de acto administrativo? Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es un acto administrativo. ¿Qué es un acto administrativo? Un acto administrativo es un documento, un paso, un trámite. ¿De acuerdo? Un documento, un paso, un trámite, por el cual se establece la relación con la administración o de la administración con el interesado.
se establece la relación entre la administración y el interesado. Eso es el acto administrativo. Trámite, que generalmente es un documento, bien de la administración al interesado, bien del interesado a la administración. El procedimiento administrativo está lleno de actos administrativos. Es una sucesión de actos administrativos. Y decía que esto es importante, esto de saber qué es el interesado y cuál es la administración, porque hay una diferencia básica de los actos administrativos. Los actos administrativos de la administración se llaman actos de oficio. Y los actos administrativos de los interesados se llaman de parte. Por tanto, si un acto es de oficio, no lo puede haber emitido una parte, no lo puede haber emitido un interesado, por mucho que un interesado sea una administración. ¿Vale o no? Sí, señor. ¿De acuerdo? Es decir, procedimiento de esto. Ayudas y subvenciones. Primer trámite, primer acto administrativo, la convocatoria. ¿Es un acto de oficio o de parte? A ver. Anarquía, sí. Sí. Primer acto administrativo en este procedimiento. Esto es un procedimiento administrativo de la administración pública que consiste en subvencionar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿cómo van a enterarse los que quieren ser subvencionados si yo no se lo digo? A eso se llama convocatoria. Yo les convoco, como cuando convoca para una beca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Convoca y os dice a todos los estudiantes, sí, según estos trámites, el que quiera una beca tiene que hacer esto. Eso se llama convocar. ¿Vale? Convocatoria para jugar el partido. A todos los jugadores. Estos son los que van. Si cumple los requisitos, es decir, tener el alta médica, estar en buena forma, pues tú vas. Ese es el primer trámite. Eso es un acto de oficio. Porque lo emite la administración. ¿Cuál sería el siguiente acto administrativo del procedimiento? La NAE. El otro día me confundía con tu nombre. Tengo ahí el nombre de la diosa griega. De la musa griega. Digo que si este es el primer trámite del procedimiento, porque se convoca a los interesados, o a mucho ojo, a los que quieren ser interesados, ¿cuál sería el segundo trámite? ¿Cuál sería el segundo paso? Si ahora yo quiero estructurar ese procedimiento, diré que pongo convocatoria. Esta convocatoria es de fecha, se lo pone, claro, como lo pone en la anterior página web que pone que está en plazo o no, entonces al final no pone la fecha. Pero bueno, esto tendrá una fecha. Convocatoria, tal día, de tal mes, de tal año. ¿De acuerdo? Yo convoco. ¿Quién convoca? La administración. Por tanto, es un acto administrativo de oficio. Relacionarlo con oficina. Más o menos, ¿no? ¿Cuál es el siguiente trámite? Convocatoria, ganar. Después, ¿qué pasa? Para que continúe el procedimiento, ¿qué pasa? Es decir, ¿de acuerdo? Solicitud. Exacto, solicitud de los interesados. Ese acto administrativo es de oficio, ¿no? De parte. Ahora bien, hemos dicho que los actos administrativos de oficio los emiten las administraciones, ¿verdad o no?
Aquí, ¿quién solicita? Te lo digo yo. ¿La comunidad autónoma o una empresa pública? Si solicita la comunidad autónoma, ¿es una administración la comunidad autónoma? ¿Sí o no? Sí, es una administración. Por tanto, ¿es de oficio o de parte? ¿De parte por qué? Puede ser interesado. Porque es el que tiene el interés en el procedimiento de otra administración. Pero no por ser administración deja de ser interesado. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hemos relacionado el concepto interés con el concepto solicitud? Es decir, el que se relaciona con la administración. Sea o no una administración. ¿De acuerdo o no? ¿Sí o no? Ahora vamos a leer más o menos este procedimiento. Solicitud. ¿Dónde la presento? No lo ves, caramba. No lo ves, ¿no? ¿Dónde la presento? Por correo postal, ¿no? División, centros, alto rendimiento en calle Martín Fierro, 5, esos son los de deporte. División, centro, alto rendimiento. ¿Eso qué es? ¿Tú qué crees que es eso? ¿Eso es un, sí, es un kiosco? Entonces, pero ¿qué es eso? Sí que es. ¿Qué hemos dicho que tienen las estructuras deportivas? ¿Un órgano? ¿De acuerdo? Posiblemente sea un órgano, ¿verdad o no? Ahora bien, ¿qué es lo que te dice a ti que eso no es un órgano? Fíjate. ¿Qué es lo que te dice a ti que no es un órgano? ¿Tú crees que eso...? Por eso te digo que muchas veces eso no está en la ley de procedimiento administrativo común, ¿eh? Ni está en la ley del deporte, lo que es una división. Ahí pone división. Pero todos hemos visto películas, ¿no? ¿O qué? El CSI, todo el rollo este. La CIA, tal... ¿Qué suelen ser las divisiones? ¿Eso qué es? Una sección. ¿Una sección es un órgano? ¿Eso qué es? Eso es más bien parte de una estructura funcional, administrativa, burocrática, ¿de acuerdo? No es un órgano, es un servicio del Consorcio de Deportes. Es decir, ¿qué habrá en la división? ¿Tú crees que hay un presidente ahí y que se reúne en esa división? ¿Qué concepto podríamos poner para que pareciera un órgano? Quita división y ponle otra cosa. Ventanilla es la del coche, macho. Bueno, la del señor es verdad, la del registro. Pero no es ventanilla. Para que eso parezca un órgano, ¿qué le pongo? Quito división y ¿qué pongo? Venga, va, si alguien lo tiene que saber, si no que se equivoque, ¿qué más da? Y ahora quiero que eso no sea una división. ¿Que parece una división? O sea, parece un órgano, pero no lo es. Yo quiero que parezca un órgano. Y quiero que sea un órgano colegiado. Miriam, ¿tú qué pondrías ahí? No, el organismo es el Consejo de Deportes. No puede haber un organismo dentro de otro. Paloma, ¿qué palabra pongo en lugar de división? Tú quita división y ponle una palabra que ya te diga que eso es un órgano colegiado. Es decir, si yo presento la solicitud, ¿hay algo en esa palabra, en la división de centros de alto rendimiento, que me diga que se van a reunir para ver todas las solicitudes? ¿Tú crees que esa palabra división te está diciendo que cuando tengan todas las solicitudes se reúnen todos, emiten un acta, ahí habrá una dirección, el director de la división, jefe de la división? No, pero eso no es un órgano colegiado, en el sentido político que le estamos dando nosotros. Junta, pues se parece. Y asamblea es demasiado. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Sí, señor. Si ahí pusiera comisión o comité centros de alto rendimiento, tú ya sabes que tú estás solicitando ante un órgano colegiado. Sin embargo, pone división. Lo mismo podría poner ahí servicio de
centros de alto rendimiento. Y sabrías que no es un órgano colegiado. Y sabrías incluso que no es un órgano, sino que es un sector administrativo. ¿De acuerdo? Una unidad funcional, no un órgano. ¿De acuerdo? No un órgano. ¿Veis? Tiene la diferencia. Yo presento canales de información, es decir, hemos hablado de que el principio de derecho administrativo, uno de ellos, es que uno tiene derecho a saber cómo está su expediente. Yo lo presento y luego puedo llamar. Oye, por favor, ¿me dices si han resuelto ya? Oye, por favor, ¿me dices en qué estado? ¿Lo han pasado ya al jefe de servicio? ¿Cuántas solicitudes se han presentado? Eso tú puedes informarte de cómo va el expediente, porque tienes derecho a ello. ¿De acuerdo? ¿Y a quién tienes? ¿Por teléfono, por correo electrónico o en la web? Porque se supone que son públicos, se publican, son publicados. ¿De acuerdo? Porque esto luego sale en el BOE, la resolución. La normativa del trámite. RA. O sea, son las normas que tiene que seguir en los trámites. Pero son las normas de contenido. De contenido. Es decir, si yo quiero saber lo que es un centro de alto rendimiento, me voy a la ley. No son normas procedimentales. ¿Vale? Normativa de la actuación. Organismo que resuelve. Que es la administración pública en la que estamos, el Consejo Superior de Cortes. Recursos. ¿Qué pone ahí? Recursos. ¿Qué pone? Recurso, por ejemplo, potestativo en reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó. Es decir, nosotros vamos a presentar la solicitud en una división de no sé qué. Esa división seguramente lo que hará será valorar todas las solicitudes y elaborar un informe con las que valen y las que no. Pero no resolverá un órgano. ¿De acuerdo? Un órgano. Y ese órgano será el que recoja los recursos. Pero fijaos bien que no pone el órgano que es, pero sí hace referencia a que es un órgano el que resuelve. No es la división, no es un servicio, no es una unidad funcional administrativa. ¿De acuerdo? Sí, organismo, pero si es el organismo que resuelve, si tiene personalidad jurídica, ¿qué órgano entonces resolverá? Eso ya lo veréis, porque el hecho de que sea ese tipo de recurso y no otro, te dice ya quién está resolviendo. Si resuelve el Consejo Superior de Cortes, ¿quién ejecuta, quién tiene la capacidad de obrar en el Consejo Superior de Cortes? El presidente. ¿De acuerdo? El presidente. Por tanto, por el tipo de recurso, además, porque es en reposición, sabemos que será el último órgano, el órgano de la cúspide el que resuelve, porque ese tipo de recurso ya veréis que es para los últimos órganos del procedimiento administrativo. Entonces, en principio, hemos deducido que es el presidente, ¿de acuerdo?, del Consejo Superior de Cortes, es decir, un órgano el que resuelve. Y recoge la documentación una división. ¿Vale? Para que veáis la diferencia. Resuelve un órgano y recoge la documentación una división, que es una unidad funcional administrativa, no es un órgano político. ¿Vale? Solicitud. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se resuelva el procedimiento? Es decir, yo presento la solicitud y ahora digo, ¿cuándo me contestarán? ¿Cuándo me contestarán? ¿Lo pone ahí o no? ¿Lo pone aquí o no? ¿Lo podéis leer? ¿Lo pone? Imaginemos que yo presento la solicitud, pero me faltan los DNIs o el NIF, porque estoy presentando de una administración, o me falta la autorización del centro de tecnificación deportiva, la autorización de renovación de la licencia como centro de tecnificación deportiva. ¿Qué pasaría? Subsanación, lo pone aquí. Tienes 10 días para subsanar. ¿Eso quiere decir que presentas un recurso o no? Eso quiere decir que la administración te dice, oye, que te falta esta documentación, preséntala y continuamos con el procedimiento. ¿De acuerdo?
Para una beca es lo mismo. Oye, que te falta el DNI, preséntalo y continuamos con el procedimiento. Si tú no lo presentas, entonces ya, amigo mío, te he dado 10 días para que subsanes y no has subsanado. Entonces te quito del procedimiento. La resolución no estará. ¿Cuál será el motivo? Falta de documentación. ¿De acuerdo? Subsanación, 10 días. Alegaciones. Alegaciones, 10 días. ¿Eso es un recurso? No. Las alegaciones, ¿desde cuándo las puedo interponer? Ahí que pone. Desde la recepción de la notificación. ¿De acuerdo? Es decir, nos van a notificar una propuesta de resolución y nos darán 10 días para las alegaciones. ¿Eso es un recurso? No. Un trámite que establece este procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es como un trámite de audiencia, más o menos lo mismo. Y ahora la pregunta es, ¿yo estaré toda la vida esperando a que me digan si me dan o no? ¿Estaré toda la vida esperándolo o no? ¿No? No sé, ahí lo pone. Si yo estoy toda la vida esperando, ¿no lo ves? Díselo a la compañera. Eso no es excusa, hay sitio delante. Plazo máximo de actuación 6 meses. Es decir, en 6 meses el procedimiento ha terminado. ¿De acuerdo? En 6 meses el procedimiento habrá terminado. Con o sin subvención. ¿Vale? ¿Perdón? El silencio administrativo, sí, pero como no queremos meter más morralla donde no cabe por ahora, pues decimos que tiene 6 meses para terminar el procedimiento y cuando se termine el procedimiento, en principio, habrá concluido. Si no se ha resuelto, no se ha resuelto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso es un ejemplo del procedimiento. Estos plazos, por ejemplo, los 10 días hábiles de la recepción de la notificación, los 10 días de la... Esos son normas específicas del procedimiento, que no tienen por qué estar en la ley, pero fijaos que cumple con los principios de la ley, aunque no los habéis sabido, pues ya lo digo yo. Por ejemplo, las alegaciones, la subsanación, el plazo de finalización del procedimiento, ese tipo de cosas son cosas que están en la ley. Por ejemplo, este concepto, hábiles. Bueno, pues eso está en la ley, ¿de acuerdo? ¿Por qué son días hábiles? Miriam, ¿qué quiere decir eso? Que no cuenta fin de semana festivo, ¿no? Fin de semana festivo. ¿El fin de semana cuántos días tiene? 2. Ninguno de ellos cuenta entonces. Igual aquí se trabaja igual, ¿no? Yo no trabajo el sábado. ¿Tú trabajas el sábado? Yo no trabajo el sábado. Pero, no sé, igual hay un sitio que trabaja el sábado. Pregunto. ¿Los bomberos trabajan el sábado? Y domingos también, ¿verdad o no? Entonces, si un domingo quiere solicitar una subvención, si un bombero quiere solicitar una subvención, ¿por qué no lo puede presentar un domingo? Si él trabaja. Porque para él es hábil. Imaginaos, ¿de acuerdo? Otra cosa es lo que diga la ley. Otra cosa es lo que diga la ley sobre los días hábiles, ¿verdad o no? Isaac? ¿Perdón? Diga la ley que no es de lunes a viernes, no trabaja. La ley dice que no es de lunes a viernes, yo solo hago de lunes a viernes. Eso es. Pero hay otros canales, es decir, por ejemplo, ¿las oficinas de correos abren los sábados por la mañana? Seguro sí. ¿De acuerdo o no? Si abren los sábados por la mañana, eso quiere decir que ahí lo pone, ¿eh? ¿Cómo se puede presentar? Por correos, ¿verdad o no? Pues si se puede presentar por correo, se puede presentar un sábado por la mañana. Sí, pero hasta el lunes no va a llegar. Pero a ti te da igual. ¿A ti qué es lo que te importa? ¿A ti qué es lo que te importa? La entrada del documento, que entra en plazo. El resto te da igual, ¿verdad o no? Si es por la tarde, ¿dónde lo presentas? Sábado por la tarde. Por internet puede ser que no esté habilitado, mucho ojo. O sea, el hecho de que se pueda presentar por internet no quiere decir que esté habilitado.
Tú puedes tener un registro por internet que esté en las mismas horas que el registro normal. Lo que pasa es que la facilidad que tienes es que lo presentas por internet. Pero puede ser que no esté abierto un domingo, un registro público. Mi pregunta es, y esto es una pregunta de chascarrillo y tal, pero si queréis presentar una documentación a la administración un sábado por la tarde, ¿a dónde tenéis que ir? Eso va a quedar para toda la vida. ¿Dónde? Al Corte Inglés. Porque en el Corte Inglés hay oficina de correos. Y la oficina de correos abre las mismas horas que el Corte Inglés. Parece una tontería, pero es verdad. Es verdad, es así. El Corte Inglés tiene oficina de correos, al menos el de Alicante, no es el de aquí porque no hay. De Alicante tiene oficina de correos y esto es como el Carrefour. Cuando abre Carrefour, abre Toys R Us, el otro, el parking ese, el garaje, tal, ¿sabes? El taller, abre todo lo que está ahí. McDonald's, el otro, tal. Cuando no abre Carrefour, no abre nada. Pues esto es como el Corte Inglés. Cuando abre el Corte Inglés, abre el supermercado, el hipercore, el supercore y también la oficina de correos. Y como abre la oficina de correos, eso quiere decir que se puede presentar. ¿De acuerdo o no? Hostia, se me ha pasado el plazo, son las 4 de la tarde. ¿Qué hago? Al Corte Inglés. De paso te compras algo, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, esto, al final, son actos administrativos. ¿De acuerdo? Son actos administrativos. Ya os digo que esto, vamos a tener 2 días, nos vamos a entretener. Vamos a ver rápidamente, como introducción para mañana, que también repetiremos lo de hoy, de lo que se compone un procedimiento administrativo, ¿vale? Un procedimiento administrativo se compone de 2 cosas. De 2 cosas. Actos. ¿De acuerdo? Actos. Y órganos. De eso se compone un procedimiento administrativo. De actos y de órganos. Ahora bien, vamos a introducir otro concepto para distinguir los órganos de los actos. Hemos dicho que un procedimiento administrativo es la conjunción, la suma de muchos actos administrativos. Y que un acto administrativo es un paso, un trámite. Jesús. ¿De acuerdo? Es un trámite. Por tanto, estrictamente, la suma de los actos administrativos es el procedimiento. Yo quiero saber qué ha pasado en la jornada número 18 de Liga, que es un procedimiento, pues cojo y reúno todas las actas de los partidos. Reúno las actas, reúno las resoluciones del comité de competición y reúno las resoluciones del comité de apelación. Ahí tengo un procedimiento administrativo. Actas de los partidos que dicen lo que ha pasado en los partidos, comité de competición, porque es la primera instancia, y la segunda instancia, si ha habido o no recursos. ¿De acuerdo? Con los recursos y demás, eso es el procedimiento, son los actos administrativos. Pero, mucho ojo, acordaros de qué hablábamos, si no el jueves pasado, el miércoles pasado, y si no el miércoles pasado, el jueves pasado. De que había 2 conceptos en el derecho administrativo, 2 conceptos en esto del procedimiento administrativo, que nos encontramos con una de las resoluciones. Había una resolución que decía, si mal no recuerdo, era de waterpolo, ¿no? Creo que era de waterpolo, y entonces decía no sé qué de la vía federativa. ¿Alguien lo recuerda o no?
¿Alguien que estaba en clase lo recuerda o no? ¿Qué recuerdas tú? ¿Qué recuerdos tienes? ¿No? Que podía recurrir a la federación o a la administración, y que era mejor recurrir a la federación porque era más rápido y además después la administración te decía que no y la federación que sí, pues te quedaba fuera. Ya veo que tus recuerdos no son buenos. Sí, eso sí que lo sabes y lo recuerdas, pero eso es el último trámite, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Es la consecuencia, ¿de acuerdo? Dijimos que el procedimiento administrativo tiene lugar, es decir, el procedimiento administrativo, los actos junto con los órganos, lo que constituyen es un camino donde se van dirimiendo las cuestiones entre un lado y el otro, ¿verdad o no? Yo te digo, tú me contestas, yo te recurro, tú me resuelves. Ese camino tiene un sinónimo de camino. Recorrido, vía, ¿de acuerdo? Os lo vais a encontrar con todas las resoluciones, ¿eh? Los órganos lo que constituyen realmente es la vía. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va qué? Por dónde van los actos administrativos. Un órgano emite una resolución, en este caso será el Consejo sobre Deportes, por vía de su presidente, seguro. Porque luego habrá que interponer un recurso de reposición. Y eso se hace contra los actos que agotan la vía administrativa. Entonces, se establece una vía. Como estamos en procedimiento administrativo, la vía esa se llama vía administrativa. ¿De acuerdo? Por tanto, empezar a distinguir, porque en el fondo es lo mismo, pero vamos a distinguirlo, porque puede ser que se agote el procedimiento y no se agote la vía administrativa. ¿De acuerdo? Es decir, puede ser que yo no presente las alegaciones o no subsane, y entonces para mí haya terminado el procedimiento. Pero aún queda, ¿no? No me tiene que resolver un órgano, por tanto la vía administrativa no se ha agotado, pero el procedimiento sí. Entonces, tened en cuenta que la vía administrativa son la composición de los órganos que resuelven. En un procedimiento sancionador general, que es lo que vimos el otro día, está el comité de competición, el comité de apelación, que hay aquí arriba después. ¿Qué está por encima de las federaciones? ¿Qué órgano disciplinario, porque lo es, está por encima de las federaciones? Que salía ahí, salía en la resolución. ¿Qué es lo que decías tú? Que si me puedo ir ahí o me puedo ir al otro lado. El Comité Español de Disciplina Deportiva, que ahora se llama Tribunal Arbitral del Deporte. ¿De acuerdo? Ese es el órgano que está por encima de las federaciones. Lo que vimos el jueves o el miércoles, no recuerdo bien, yo creo que era jueves, es que esto, porque a partir de aquí, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que has dicho? ¿Qué pasaba aquí? Y si quería seguir, ¿qué pasaba? Que me tenía que ir a los tribunales. Por tanto, me salía de la vía administrativa. ¿De acuerdo? Ya no era procedimiento administrativo. Lo que había era proceso judicial. Ya no es procedimiento administrativo. Por tanto, los plazos serán otros, el tipo de hacer un recurso será otro, las resoluciones no se llaman resoluciones, se llaman autos o providencias o sentencias, ¿de acuerdo? Entonces, es un tribunal que te juzga, el tribunal encima puede paralizar lo establecido en el procedimiento administrativo o no, ¿vale? Al proceso este, al camino este, desde el comité de competición hasta el Tribunal Arbitral del Deporte, nosotros lo llamábamos vía, bueno, nosotros no, la propia resolución esa que vimos, lo llamaba vía administrativa. Porque te decía, cuando llegas aquí te decía, puedes recurrir. Bueno, esto no agota la vía administrativa, porque puedes recurrir ante el Comité Español de Disciplina Deportiva. O bien, irte a los tribunales, que es salirte de la vía administrativa. Como vas por la autovía, te sales, te vas por una europea o te quedas en la... ¿Vale? Pero dentro de la vía administrativa, y por eso lo digo, es importante recalcar que todas las resoluciones deportivas, o en general casi todas, hacen incidencia, hacen hincapié en esto,
en que cuando se acaban las federaciones, lo que ha habido antes lo llaman vía federativa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los órganos que resuelven dentro de ese camino son todavía de la federación. Cuando los órganos salen a la administración, se llama vía administrativa. Todo es vía administrativa. Pero estos órganos son de la vía federativa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo la resolución del comité de competición no la recurro? Yo soy el club, me sancionan. ¿Yo qué puedo hacer? Aquí hay una resolución, ¿qué puedo hacer yo? Recurrir, poner un recurso. ¿Ante quién? Ante el comité de apelación. ¿Sí o no? Comité de competición y comité de apelación. Todos los procesos sancionadores son así. Si yo no pongo el recurso, ¿qué pasará? Que mi sanción estará en vigor, que mi sanción será firme. ¿De acuerdo? Entonces no podré recurrirla. Por tanto, el procedimiento para mí habrá terminado. Ahora, ¿se ha agotado la vía administrativa? No, porque todavía quedaba. Yo podía haber interpuesto este recurso contra la resolución de este intento, poner otro recurso antes. Por eso hago también la diferencia entre procedimiento administrativo, que son conjunto de actos, y vía administrativa, que es el conjunto de órganos. El procedimiento administrativo es recurso. No, el recurso es un acto administrativo. ¿De acuerdo? Un recurso es un trámite El conjunto de todo el proceso. de recursos que tú vas haciendo, pues Si lo quieres mirar de esa manera, sí. Pero más bien, el procedimiento se compone de resolución de la administración, contestación, ya sea un recurso o no. Resolución de la administración, contestación, resolución, contestación, resolución, contestación, hasta que ya no hay nadie más que te resuelva. vale, lo que estuvimos viendo el otro día, lo del recurso, resolución. Exacto, eso es el procedimiento administrativo. Sí, señor. Pero dice, la ley dice que todo eso se produce en vía administrativa. ¿De acuerdo? Vía administrativa. Y eso lo encontráis en las resoluciones. Veíamos que se cambian los documentos. Uno hacía referencia a la vía administrativa y el otro hacía referencia a la vía federativa. Es lo que acabo de explicar. Sí, pero por eso, dentro del procedimiento de Exacto. la vía administrativa. Y dentro la vía federativa. Primero la federación y luego fuera de la federación. Ha dicho que el comité es más tradicional. Sí, pero ya no se llama así. Se llama Tribunal Arbitral del Deporte. Del deporte. Arbitral. Tribunal Arbitral del Deporte. ¿De acuerdo? Es un tribunal de arbitraje. Pues, lo han hecho con la misma nomenclatura que el europeo, el mundial, el tribunal de TAS. ¿Vale? El TAS. Sí, lo hacen igual para que tal. ¿De acuerdo o no? ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos el procedimiento administrativo y por otro lado la vía administrativa. Ahora bien, vamos a ser prácticos, ¿no? Aunque esto lo preguntaremos para que sepamos distinguir una cosa de la otra. Ya os digo, porque puede acabar el procedimiento, pero no haber acabado la vía, porque aún quedan órganos por resolver. ¿De acuerdo? Lo que yo quiero decir ahora es que tú hablas de procedimiento administrativo y estás hablando de las dos cosas, tanto actos como órganos. ¿De acuerdo? Tanto actos como órganos. Y como introducción para mañana es un procedimiento administrativo tiene tres partes. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Tiene tres partes. ¿Cuál será el principio? Pues el inicio, ¿verdad? Esto es como el teatro. Son las partes de la vía. Sí, podéis decirlo así, pero digamos que es parte del procedimiento administrativo. Porque la vía administrativa, como he dicho, son los órganos. ¿De acuerdo? Entonces, si dijéramos, por ejemplo, un procedimiento sancionador, tendríamos que decir que el inicio está en el comité de competición y el fin en el Tribunal Arbitral del Deporte. Eso sería el principio de la vía y el final de la vía. ¿Cuál es el principio del procedimiento en ese caso? El acta del partido, que es un documento, no es un órgano. El procedimiento administrativo se compone de tres partes. Inicio, ¿verdad? Trámite. Sencillo, ¿verdad? Y fin. Fíjate qué fácil.
Pero eso es un procedimiento administrativo. Inicio, trámite y fin. Pues os digo, como el teatro, ¿verdad? El acta, Por ejemplo, lo de recurso y el trámite sería... el acta del partido sería el inicio del procedimiento. ¿De acuerdo? Dentro del trámite, ¿qué incluiríamos? Incluiríamos el trámite de audiencia, las alegaciones, trámite de audiencia, y incluiríamos la resolución de un comité, el recurso, la resolución de otro comité, el recurso, la resolución del TAR, el recurso al TAR y la resolución final, que sería la que pone final al procedimiento. Digo que esto... Sí, pero siempre puede... Bueno, da igual, sí. Puede ser que sea la última la del TAR, ¿vale? Puede ser que sea la última la del TAR. Será la última, pero que aún puede recurrirle otra vez. Eso ya lo veremos. La cuestión es, dentro de todo este trámite, es donde se ve los tipos de actos administrativos, los tipos de recursos, los plazos, los términos, lo que son días hábiles, días naturales, cómo se cuentan los días, si por meses, por años. ¿Qué pasa si un día no está en el mes siguiente? Por ejemplo, si yo te doy un plazo de un mes y estamos a 30 de enero, ¿qué pasa? Si es un mes, yo te digo, los plazos de los meses se cuentan de fecha a fecha. Y yo te digo, esto es, empieza a contar el 30 de enero. ¿De qué? ¿De febrero? ¿De acuerdo? No hay 30 de febrero. Pues todas esas reglas es las que están en la ley de procedimiento administrativo. Eso es lo que se añade a todo lo que hemos visto. Es decir, cuando tú tienes una resolución administrativa del deporte, una resolución de un sistema deportivo, de un organismo, de una entidad deportiva, tú tienes que saber identificar qué órgano es la que lo emite, para saber cómo me tengo que relacionar con él y dónde está y qué es, ¿de acuerdo? ¿Qué órgano lo emite? Si tiene relación o no conmigo y si lo tengo que presentar como persona física o jurídica. Si me afecta a mí como persona física o jurídica. Porque si soy jurídica, quien tiene que presentar el escrito de relación con ese acto administrativo de esa entidad deportiva, tiene que ser el representante. ¿Por qué? Por aquello de la personalidad jurídica que hemos visto. Si es el representante del club, de la entidad, de lo que sea, tiene competencias para ello, eso está en los estatutos. Si no está en los estatutos, está en la normativa interna. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos si tiene o no competencias? Porque lo ha aprobado la Asamblea o lo ha aprobado los estatutos. Si lo ha aprobado la Asamblea, se aprobó efectivamente y tiene validez. ¿Tenía competencia la Asamblea? ¿El voto fue válido? ¿Quién componía la Asamblea? Es decir, es más complicado de lo que parece. Es más complicado de lo que parece. Y una vez que tengo todo eso claro, es, ¿de qué estamos hablando? ¿Esta resolución para qué es? ¿Es de oficio? Sí. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué documentos, qué requisitos tengo que tener para solicitarlo? Para hablar con la administración o para hablar con la entidad. ¿De acuerdo? ¿Tiene plazos? ¿No tiene plazos? Ese tipo de cosas es lo que hay que saber cuando tú te enfrentas a un documento. O cuando tú no te enfrentas a un documento, sino que quieres hablar con la administración por medio de un documento. En el que tienes que exponer a lo que sea. Los actos administrativos tienen formalidades que cumplir. No puedes presentar un acto administrativo, un escrito a la administración contándole una película. Tiene que tener los requisitos: nombre, domicilio. ¿Es el nombre del club o el nombre de la persona que lo presenta? ¿Es el domicilio del club o el domicilio de la persona que lo presenta? Si uno sabe si tiene personalidad jurídica o no, si está representando o no, si puede firmar el nombre o no, ahí entonces demuestras si conoces el medio en el que te mueves o no. Y en eso consiste. ¿De acuerdo? No consiste que lo sepáis todo, como os digo siempre. Consiste que cuando os planteen un documento delante digáis, yo tengo que saber más o menos esto, esto y esto. Esto compete al presidente. Es una sanción a un jugador. ¿Quién tiene que presentar el recurso? Pues el club. ¿Quién firma el nombre del club? El presidente. ¿De acuerdo? No es el jugador. Eso ya es mucho, ya os digo. La práctica te da la soltura. Cuando presentas un recurso, todos los recursos son iguales. Formalmente. ¿De acuerdo?
Por mañana entonces veremos más cosas del procedimiento, ¿vale?